Bueno, buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias por encontrarnos nuevamente en la casa de oración. Quería invitarlos esta tarde nuevamente a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, que hemos estado leyendo de forma sistemática durante un tiempo ya, pero que hemos ido aprendiendo de la enseñanza del Señor, hemos ido aprendiendo sus milagros y hemos aprendido su ministerio en general. Vamos a leer esta tarde, mis amados hermanos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 22 al 26. Invito a los hermanos a ponerse en pie para la lectura de la Santa Palabra. Dice así la palabra del Señor, Marcos 11, versículos 22 al 26. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Que el Señor nos bendiga en la lectura de la Santa Palabra. Los invito a orar, mis amados hermanos. Padre bueno, Señor Santo, damos gracias, Señor, porque usted nos permite, Señor, estar en su casa de oración esta tarde. Pedimos, ser amado, de sus cuidados, Señor, de su dirección, Señor, para poder leer adecuadamente su palabra, aprender de ella, Señor, conocer su voluntad, Señor, saber, Señor amado, cuánto usted nos ama, saber, Señor Santo, cuánto usted cuida de nosotros. Su palabra nos dice que somos bienaventurados porque leemos su palabra, somos bienaventurados, Señor, porque podemos escucharla, y somos bienaventurados por guardarla, Señor. Por eso, Señor, pedimos para que usted dirija cada palabra, Señor, cada pensamiento de cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, a mí en lo personal, que cuide mis labios, que los limpie, Señor, porque son labios de hombre pecador, y su palabra es justa, santa y buena, Señor. Por eso, Señor, pedimos el mayor de los cuidados, Señor, el mayor de las dedicaciones, Señor, para que todo lo que se diga, todo lo que se haga, Señor, sea solamente su voluntad. Gracias, Señor Santo, por su amor y por su misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor Santo, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Hemos estado leyendo, como decíamos, sobre el Evangelio de Marcos. Y hemos visto hace un par de semanas ya, en el capítulo 11, del versículo 11 al versículo 26, forma una sola unidad teológica, es una sola unidad de enseñanza. Normalmente cuando nosotros leemos del versículo 11 al 11, capítulo 11, versículo 1 al 11, del 12 al 14, del 15 al 19, del 20 al 26. Estoy haciendo una separación de lectura. Muchas veces esta separación nos juega algo en contra, porque olvidamos que la palabra es orgánica, hay una organicidad en ella. ¿Qué significa que sea orgánica? Significa que todo lo que la palabra va diciendo impacta en la misma palabra. La palabra es única. No son pasajes separados. Nosotros, para poder entenderla, para poder comprenderla y a poder comprender los conceptos, la dividimos. Pero la enseñanza completa que hemos estado viendo desde la semana antes pasada nos habla de que Jesús, entrando en Jerusalén, entró en el templo y vio en la noche, vio lo que sucedía en el templo. Tiene que haber causado mucho dolor al Señor esa situación. Tiene que haber causado, estoy leyendo el versículo 11:11. Cuando el Señor entra con sus discípulos, dice, miró todas las cosas, como ya anochecía, se retiró a Betania. Miró todo, observó todo con mucha detención. Cuando aquí la palabra nos dice que entró en el templo, en la casa del Señor, en el templo de Jerusalén.
Y veíamos como en líneas siguientes, del versículo 12 al 14, nos habla de una higuera. Y muchos quedan en el ejemplo de la higuera, que el Señor tenía hambre y por eso la secó. Pero hay algo más en la enseñanza. Muchos también enseñan, y uno lo puede ver, lo puede escuchar en internet o lo puede leer, como no hubo fruto, el Señor la secó. Y muchos interpretan este pasaje diciendo que no da fruto es seco. Y así de tajante, porque posiblemente puede ser. Pero la enseñanza va más allá, es mucho más profunda de las cosas que uno pudiera percibir a simple vista. Cuando el Señor Jesús entra al templo, entra a Jerusalén y entra al templo, expulsa a los mercaderes, expulsa a los cambistas, volcó sus mesas y también las sillas de los que vendían palomas. Y el Señor les representó y les decía que nadie podía atravesar los que iban con los utensilios del templo. En el templo había mucha actividad litúrgica con los utensilios, antorchas, trompetas, tímbalos, canastas. Había mucha actividad en la actividad cultica del pueblo de Israel. También vemos que por las palabras que nos está mostrando el Señor, que también había mucha actividad de compraventa. La casa de oración, la casa del Señor, la casa donde debía enseñarse la palabra del Señor, a la cual debían todas las naciones dirigirse, la casa de oración para todas las naciones, mirar la casa del Señor, se había transformado en un mercadeo, en una feria, podríamos decir. Las personas vendían, compraban, pensando ellos en forma legítima que estaban haciendo una actividad legítima. Yo compro y vendo, no hay malo en eso, ¿no es cierto? Porque es un negocio, es una actividad económica. Pero el Señor aquí nos va mostrando que esta actividad, el templo donde ellos ejercían esta actividad, no era lo que correspondía, porque era la casa de oración, es la casa de alabanza para el Señor, es la casa donde se enseñaba la palabra, el lugar donde el pueblo se concentraba conforme a la bendición que Dios había dado en los tiempos de Salomón. El templo se había transformado también en casa de cambistas. Los cambistas eran personas que cambiaban dinero, prestaban dinero por un mayor precio, eran prestamistas. Pero también agrega que habían palomas que se vendían. Y la semana pasada, si más no nos equivocamos, veíamos cómo las palomas representan lo más pobre de la ofrenda al Señor. Dios en la ley, en la Torá, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Levítico nos va hablando de las ofrendas. Y nos dice que cuando alguien no tenga, puede comprar una paloma y ofrendarla al Señor. El que tiene más, podía ofrendar más. Pero si tú no tenías, si yo no tenía, con una paloma podía ser ofrendada al Señor. Eso también es sano, ¿no es cierto? Porque yo compro una paloma y la llevo para ofrendar. Pero lo que aquí el Señor nos muestra no es la ilicitud de una actividad comercial, no es la ilicitud de la ofrenda, sino lo que está en el corazón de estas personas. Estos hombres habían convertido la casa del Señor en una verdadera feria. Las personas ya no iban a la casa del Señor, al templo de oración, con dedicación al Señor, sino cumpliendo una actividad ritualista. No preparaban sus corazones, sino que se preparaban para ir a la fiesta, para ir al templo, al lugar que se había transformado en un verdadero lugar de encuentro de actividades comerciales, donde Dios ya no estaba presente, donde Dios ya no estaba en el corazón de estos hombres. Y por eso el Señor bota esas sillas, expulsa a sus mercaderes, vuelca esas mesas y echa fuera a los que compraban y vendían en el templo. Algunos hablan de un enojo santo, de una ira santa. El Señor nos quiere mostrar que esas personas, esas actividades, deben estar lejos de la casa del Señor, fuera de la casa del Señor, y no transformar la casa del Señor en un lugar de intercambio humano.
Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, dice el Señor. Parecía que el comercio era una actividad un poquito fraudulenta. Los cambistas, ¿han escuchado la palabra usura? La usura, cuando uno le cobran intereses más allá de lo razonable, uno dice, esto es usura. El origen de la usura es el siguiente: antiguamente no habían bancos, habían monedas de oro y de plata. Y cuando usted quería que le prestaran algo, iba y le pesaban una moneda, pero al momento de entregársela, le limaban un poquito a la moneda. Entonces, lo que eran 100, voy a poner 100 gramos de oro, cuando usted se la entregaban ya no eran 100 gramos de oro, sino que eran 90, porque la habían usado. El uso hace que las cosas vayan deteriorándose. De ahí nace la usura. La iban desgastando. Entonces, estos cambistas no era una actividad sana para las personas, sino que era una forma de ganar y cobrar después mayores cantidades de dinero. Pero el Señor va mucho más allá del análisis de una situación comercial, lícita o que se haya desvirtuado, sino que también estas palomas representan una forma de sacrificio falso, una ofrenda débil ante el Señor, una ofrenda pobre. Era una ofrenda por cumplir, era una ofrenda por llegar al templo y ofrendar, y con eso limpiar nuestras conciencias, pensaban ellos. Esto el Señor desató que él expulsara a los cambistas, a los vendedores, a los compradores, a los que llevaban los utensilios del templo. ¿Para qué servía llevar los utensilios del templo si no estaban para adorar a Dios? Se había transformado en una mera ritualidad, en una mera idolatría. Los escribas y los principales, que eran los administradores del templo, los sacerdotes, eran los principales sacerdotes, los escribas, los levitas, eran los encargados de administrar en el templo. Y ellos habían permitido todo esto, y habían consentido todo esto. Y esto obviamente desató mucha ira de parte de ellos. Y buscaban matarle, pero le tenían miedo, porque lo que el Señor decía era verdad, era la verdad. El Señor, el pueblo, estaba admirado de la doctrina del Señor, porque ya nadie se levantaba. Ningún profeta de hace 300 años que se había levantado y hacía lo que el Señor dijo y hacía. El Señor ese día se retiró y salió de la ciudad. Tiene que haber sido grande el dolor del Señor. Recordemos, esto ocurre después de la entrada triunfal a Jerusalén. Hay una semana intermedia donde el Señor es entregado. El Señor está mostrándonos lo más pobre, lo más triste, lo más indecoroso de este pueblo de Israel. La casa del Señor estaba siendo corrompida, estaba corrompida. Era una fe corrupta. Por eso al día siguiente, cuando Pedro le dice, Señor, mira la higuera que tú maldijiste, ahora está seca hasta las raíces. Veíamos la semana pasada que esta higuera representa el templo. No tiene sentido cubrirnos bajo una higuera. No tiene sentido el sentirnos bendecidos si nosotros no honramos a Dios. La fe de estos hombres se haya transformado en una actividad materialista, en una actividad consumista, en una actividad idólatra. De esta manera, el Señor le responde a Pedro, tened fe en Dios. Y ahí logramos entender qué es lo que significa el relato de la higuera que no dio fruto. Y no porque el Señor tuviera hambre, no porque el Señor no vaya a castigar a las personas malditos porque no da fruto. No, el Señor está mostrando algo más profundo, que es la verdadera espiritualidad, la verdadera adoración a Dios. ¿Cómo nos acercamos a la verdadera adoración a Dios? Tener fe en Dios. Quizás, y me perdonen hermanos, es la frase más fácil que podemos pensar,
pero al mismo tiempo es la más difícil de vivir. Cuesta vivir en la fe. Cuesta comprender lo que es la fe. Cuesta asimilar y vivir conforme a lo que Dios quiere. La fe es definida como creencia. Es eso lo que el diccionario, si usted va al diccionario y busca la palabra fe, van a decir creencia en algo. Pero pareciera que esa definición es muy pobre, porque el Señor agrega lo que debemos de vivir en la fe y aspectos de la fe. El Señor con este discurso no pretende agotar lo que significa vivir bajo el amparo de la fe, vivir en la fe. Dice, porque de cierto os digo, de verdad os digo, eso significa que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no lo dudara en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es difícil. Es como si hoy día me parara aquí en la calle y dijera al Cerro Isidora, se llama, quítate y échate al mar. Yo creo que más de alguien lo habrá intentado. Pero ¿qué nos quiere decir más el Señor en esto? ¿Significa que vivir en la fe es algo imposible? Yo creo que no. El Señor nos está diciendo algo más profundo, que es solamente el hecho de poder pensar que se mueven los montes. Pero sigamos leyendo, en busca del entendimiento. Lo que diga le será hecho, no dudando en su corazón, sino creyere lo que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En Mateo, en el capítulo 6, versículo 6 y siguiente, cuando ores en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Está hablando ahora de la oración. Está hablando entonces que la fe tiene algo que ver con la oración, pareciera, ¿no es cierto? Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que repetían y repetían. Hoy en día, el movimiento de usan mantras, el movimiento de ciertos religiosos orientales usan palabras, repeticiones. Hare Krishna, por ejemplo. La gente repite cosas sin saber lo que significan. Repite y hace repeticiones vanas. Vana significa superfluo, sin consistencia, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre que sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto no significa que nosotros vamos a repetir de la misma manera, pero es un ejemplo que el Señor nos coloca. Y nos enseña que nuestra oración debe ser dirigida ¿a quién? Hacia el Padre. Venga tu reino, ese reino espiritual, el reino de Dios, el reino en el cual nosotros formamos parte, usted forma parte, yo formo parte del reino de Dios, que comprende todos los límites de la tierra, y en los cielos y en la tierra, y que se haga su voluntad como en el cielo y en la tierra, declarando que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida, que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esto también es complejo, porque hay momentos en los cuales yo pienso, sí, Señor, yo acepto tu voluntad, pero si hay alguna circunstancia, hay algún hecho, hay algún aspecto que no me parece adecuado, yo hago lo que yo quiero. Me vengo, tomo decisiones o hago cosas que van en contra de la voluntad del Señor, pidiendo al Señor que nos dé el pan de cada día.
y reconociendo la voluntad de Dios. Entonces, mis amados hermanos, el corazón del creyente no está dado en la calidad de la ofrenda que tú llevas, ni si llegando a la esquina dices, oh, tenía que llevar ofrenda y me acuerdo y aparezco con la ofrenda. Pero como las cosas hay que hacerlas más fáciles, el pastor va a colocar un kiosquito allá afuera para que usted no tenga problemas, para que usted llegue, suba bien la escalera. No es eso lo que quiere el Señor. Lo que el Señor quiere y demanda de nosotros es mirando nuestro corazón. Es un corazón contrito, humillado, de arrepentimiento por nuestros pecados, reconociendo y entendiendo la obra de Cristo en la cruz y el obrar de Cristo en nosotros, a través de la palabra transformadora, a través de la palabra de consuelo, a través de la palabra de vida. Reconocer que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Saber que he pecado y que me acerco al Señor y pido perdón. Y saber que mis pecados son perdonados. No porque llegue con una paloma, no porque llegue corriendo, sino porque en mi corazón, sin dudar, creo y sé que el Señor murió por mis pecados. Y sé que Cristo resucitó. Y sé que el día que yo parta estaré en los cielos. Eso se llama esperanza, hermanos. Eso se llama certeza. Eso se llama seguridad, que en Hebreos 11 define también lo que es la fe. Certeza y seguridad. Santiago nos dirá, ay del que duda. Dudar significa optar por dos caminos. ¿Voy para allá o voy para allá? ¿Cuál será el camino? Eso es dudar. Pero el creyente sabe cuál es el camino. Entiende que está caminando los pasos del Señor, porque el Dios nos ha dado inteligencia. Dios ha abierto nuestros corazones. Dios nos ha abierto nuestro entendimiento espiritual y nuestra visión espiritual. Pero si usted tiene dudas, si yo tengo dudas en mi obrar, en mi andar en la vida, deberé pensar y decir, Señor, ¿esto te honra? Señor, lo que estoy haciendo honra tu nombre. Señor, lo que estoy pensando honra tu nombre. ¿Esto edifica la iglesia tuya, Señor? ¿Esto edifica? ¿No será mejor guardar silencio a veces? ¿No será mejor esperar que el Señor obre? ¿No será mejor decir, Señor, confío en que tú vas a obrar? Y confío y creo, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas al Hijo de Dios ayudan a bien. Todas las cosas. No me siento defraudado de ti, Señor, porque me negaste algo. O porque estoy viviendo una prueba. Sino que sé entender en paz cómo el Señor va probando mi corazón. Cómo el Señor va probando tu corazón. Por eso, orando al Señor, hablando con el Señor, abriendo nuestro corazón, sabiendo que lo recibiréis. ¿Cuál es este milagro? Sabedores de que Dios está en nuestro corazón, que nos ha aceptado, que hemos sido recibidos como hijos del Señor. Esa es una declaración de fe, que el Señor murió por mis pecados, que el Señor Jesucristo es mi Señor, es mi Rey y es mi Salvador. Por eso el Señor les plantea esta situación a los hermanos, a los discípulos. Tener fe en Dios. Pida con fe. Que el Señor sea el que te guíe tu vida. Que el Señor obre en tu vida permanentemente. ¿Crees que lo recibiréis? Dios vendrá y el Señor va a responder conforme su voluntad. El Señor sabe cuándo va a responder a nosotros. El Señor sabe por qué ocurren las cosas. El Señor no estaba durmiendo cuando las cosas han ocurrido. O el Señor los dejó tan botados porque están en San José y por eso ya me olvidé de ellos. No. O porque vivo lejos, en la Antártida, por poner un ejemplo.
Dios está presente en todo momento en nuestras vidas. Por eso, pedir al Señor y creamos que lo recibiréis. Abramos nuestros corazones al Señor. Señor, entra en mi vida. Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mis pecados. Señor, dame dócil, humilde frente a ti. Por eso el Señor agrega algo más. Y cuando estéis orando, perdonad. Es difícil esa cosa también. Si tenéis algo contra alguno, algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No puede, quiere decir que uno puede perder, no dice que no está en el libro de la vida, lo que no ha pasado, uno puede perder las. No dice eso, está diciendo otra cosa. No, pero ahí dice que si por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, perdonará también vuestras ofensas su Padre Celestial. Si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará sus ofensas. Vamos para allá. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno. Si tenéis algo contra alguno, perdona. Mateo 18 nos enseña, habla con tu hermano. Habla con tu hermano. Si tu hermano te hubiera escuchado, has ganado un hermano. Vivirás en el gozo del Señor. Y tu hermano también. ¿Que acaso la vida no está llena de problemas? Toda nuestra vida es como un tejido, una maraña de problemas. Ninguno de nosotros puede decir, a Dios gracias, hoy día no tengo ningún problema. Ya levantarnos hasta el gato nos hace problema. Los que tienen gato, por supuesto. Todos tenemos problemas y dificultades. Si no te oyere, llama a 2 o 3 para que sean testigos de lo que está ocurriendo. Y ellos siendo testigos, escucharán. Y si no te hubiera escuchado, tenlo por gentil. No significa déjalo a un lado botado. Tenlo por gentil. Diste los pasos bíblicos. Espera en el Señor. A veces hay pruebas. A veces hay personas que uno quisiera no tener conflictos. Pero a veces los conflictos se extienden más allá por razones que vaya uno a saber. Pero ahí está el Señor, cuidándonos y amparándonos. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Perdone a vosotros vuestras ofensas. Dios perdona nuestras ofensas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros pedimos perdón a nuestro Señor perdón por nuestros pecados, Dios obra en gracia en nosotros. Dios no es una persona, no es sádico. No está esperando que tú digas, no, yo no voy a perdonarte, que bueno, ahí hay uno menos. Dios prepara a sus hijos. Dios llama a sus hijos y nos perfecciona. Y demanda de nosotros el cumplimiento de su voluntad. Demanda de nosotros hacer todo lo posible por cumplir la voluntad del Señor. Ser misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso con ustedes, amándonos como el Padre nos amó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si vosotros no perdonáis, que es el mandato por esencia, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, porque significa que tú no eres un verdadero hijo de Dios, porque tú no estás capacitado o no has querido entender que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, perdona nuestros pecados por la muerte de Cristo. Y si tú dices, yo soy un hijo de Dios y no sé entender
el amor de Cristo que murió por mis pecados, que son muchos más de los que este hombre ha hecho en contra mía o esta mujer en contra mía, porque son todos los pecados de la humanidad que Cristo llevó sobre sus hombros, y son mis pecados que son muy grandes y Cristo perdonó. ¿Cómo yo podré decir soy un hijo de Dios o una hija de Dios? ¿Cómo podré yo acercarme al Señor y decir, Señor, mira qué buena hija que soy, porque no tengo ni un mérito para ello? Pero si logramos entender y logramos comprender lo que aquí el Señor está mostrándonos, el Señor está mostrando, está anticipando lo que va a ocurrir en un tiempo más con su vida. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo en la cruz murió por mis pecados. Por eso, cuando estemos orando, esta es una prueba de nuestro amor hacia el Señor. ¿Cómo puedo yo decirle al Señor, Señor, yo te amo? Dirá Juan, si no lo vemos. Y al prójimo que lo tenemos al lado no somos capaces de perdonarlo. Que lo estamos viendo, que lo estamos tocando. Entonces, mis amados hermanos, aquí no es un juego de 2 más 2, sino que es un entendimiento espiritual. Que tu corazón esté en paz, está diciendo el Señor. Que mi corazón esté en paz. Que tengamos fe en el Señor. El Señor sabe cómo va a obrar en la vida del otro. El Señor va a obrar en su vida, le va a dar entendimiento en algún momento. Pero ese ya no es mi problema. Ese ya no es mi tema. Yo perdoné. Y mi corazón está en paz y está tranquilo. Nosotros, cada uno de ustedes, mis amados hermanos, yo, ustedes, vivimos sujetos a circunstancias. Vivimos sujetos a circunstancias en nuestra vida. Hay cosas que nos afectan, sin lugar a dudas. Pero aquí el Señor nos está diciendo que su vida esté sujeta al Señor. Tener fe en Dios. Podemos tener fe en Dios cuando estamos bien. Pareciera que es más fácil, ¿cierto? Pero cuando estamos pasando las pruebas, ¿dónde está nuestra fe? Cuando estamos viviendo tiempos complejos, difíciles, ¿dónde está nuestra fe? Por eso, mis amados hermanos, el Señor Jesús aquí está mostrando una dimensión distinta. Él está hablando del perdón de nuestros pecados. Él está anticipando lo que será el perdón de nuestros pecados por su obra. Por eso, mis amados hermanos, cuando nos acerquemos al Señor, cuando nos acerquemos a la casa del Señor, cuando nos acerquemos a pedir al Señor, hagámoslo con humildad y sencillez de corazón, humillándonos frente al Señor, porque Él entregó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Es eso lo que el Señor demanda de nosotros. Esos son los frutos que el Señor quiere. No quiere un ritualismo vano, no quiere un ritualismo superfluo, sino que lo que nos está diciendo el Señor, acerquémonos confiadamente a la casa de oración. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra recibida. Gracias, Señor, por enseñarnos a tener fe, Señor, a saber que por gracia somos salvos, Señor, que tú obras en nuestros corazones, que eres tú, Señor, el que nos dice y nos enseña cómo orar, Señor. Estar orando significa perdonar, porque tenemos que estar en paz contigo, Señor. Y si tú, Señor, nos enseñas lo que es el perdón, enséñanos, Señor amado, a perdonar, a vivir conforme a su voluntad, a vivir conforme, Señor, lo que usted nos muestra en su palabra, como escogido de Dios, de entrañable misericordia, nos dice la palabra, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Señor, no soy digno de que me mires, Señor. No soy digno, Señor, de nada. Pero tú, Señor,
en tu obra misericordiosa, en tu obra de amor, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos has reconciliado, Señor, contigo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque su palabra es una palabra fiel. No es una palabra etérea, no es una palabra superflua, no es una palabra vana, Señor, sino que usted nos habla de tener fe en usted, Señor. Confiar en usted. Saber que como hijo suyo, Señor, usted está capacitando nuestros corazones. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.